Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Voy a comenzar a hacer el cuadernillo de probabilidad y estadística de sexto semestre. Ojo, me estoy brincando los primeros temas que son bastante teóricos y la verdad es que me dan flojera hacerlos. Estoy hablando específicamente de el tema 1.1, que es definición de estadística, es un poquito de historia, donde ustedes van a aprender pues qué cosa es muestra, qué cosa es población. También van a aprender sobre los tipos de variables, si son variables cualitativas, si son variables cuantitativas, variables ordinales, etcétera, si son variables discretas, continuas y demás. Entonces, como ese es un tema bastante básico que ustedes pueden aprender únicamente leyendo por ahí y con la explicación de su profesor, me voy a ir con la parte que a mí más me gusta, que es explicarlo de los números, ¿vale? Voy a comenzar con la página número 27 en el tema 1.4, que es precisamente el de frecuencias, y únicamente vamos a hablar aquí, bueno, si quieren, pues se pueden leer la página 27 y 28, ahí nos da un pequeño ejemplo, igual en la página 29, para que ustedes vean de qué se trata esta situación o de qué va esta situación. Ya tengo lista mi calculadora, entonces vamos a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una tabla de distribución de frecuencias, es como una de estas. Por lo regular, siempre esa tabla de distribución de frecuencias va a estar compuesta de varias columnas. La primera columna se va a llamar clase, que no es más que en realidad la numeración en donde nosotros vamos a poder identificar cada uno de los intervalos que nosotros vamos a tener. Ahorita voy a explicar qué cosa es cada uno de ellos. El segundo van a ser los intervalos, que como bien depende mucho de los tipos de variables, si son variables discretas o si son variables continuas. Eso, como bien les dije, lo tienen que leer en el capítulo que está antes de este. También vamos a tener algo que se llama frecuencia. La frecuencia no es más que la repetición de cada uno de los datos que tenemos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Bueno, no voy a poner un ejemplo, de hecho voy a leer este ejercicio para que ustedes vean de qué va. Está en la página 29. El contexto es: una máquina para triturar piedra utiliza una piedra metálica sujeta a rotación y fricción. Esa pieza tiene lo que se llama un tiempo de vida útil. El productor de las máquinas realiza frecuentemente pruebas a la pieza, para conocer cuántas horas de duración de la pieza debe garantizarles a los clientes. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la distribución de frecuencia de los tiempos de vida obtenidos en las 60 piezas. Ya sabemos el contexto del problema. Entonces, hagan de cuenta que este fabricante comenzó a hacer las piezas que están sometidas a cierto estrés y obviamente se tienen que ir desgastando. Y esas piezas, en esta tabla que tenemos en la parte de la columna de los intervalos, son las horas de duración. Es decir, las piezas que duraron entre 2.900 horas y 3.100 horas, únicamente fueron 5 piezas. Las piezas que duraron entre 3.101 y 3.301 horas fueron nada más 8 piezas. Y de esa forma nosotros podemos ir viendo cuáles son las frecuencias o la cantidad de repeticiones que tenemos en cada uno de estos intervalos. Recuerden que estos intervalos no son más que las horas que se sometieron a la prueba, pues a esas piezas, ¿no? Fácilmente aquí más adelantito, me estoy adelantando lo que vamos a ver, vamos a estar viendo medidas de tendencia central, y si ustedes observan, la mayor cantidad de frecuencia se encuentra en este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las piezas tiene una duración de 3.503 horas y 3.703 horas. Por lo tanto, el fabricante puede dar esa garantía de que sus piezas les van a durar aproximadamente esto. Este tipo de estudios lo hacen por lo regular, pues todas las empresas que manejan garantías, ¿no? Porque nosotros no podemos saber cuánto nos va a durar una pantalla o cuánto nos va a durar un tornillo que está sometido a cierto estrés, para que nosotros sepamos bien cómo vamos a manejar las garantías en el caso de que estemos vendiendo tornillos. Y bueno, una vez que nosotros tenemos frecuencia o la tabla de frecuencias, que ya les expliqué cómo va, nos pide que calculemos nosotros la frecuencia relativa. La frecuencia relativa en este libro lo está manejando como F subíndice R, F de frecuencia y sub R de relativo, pero en realidad en otros libros también lo pueden encontrar como H, ¿sale? Para que no se vayan a confundir si en algún momento su profe se los muestra con H, es la misma cosa. ¿Y a qué se refiere? La frecuencia relativa va a ser siempre igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Vamos a poner que va a ser T. Obviamente, para saber el total de datos nosotros necesitamos sumar
todas las frecuencias absolutas o todas las piezas que fueron sometidas a esa prueba. Si sumamos, pues serían 5 más 8 más 12 más 25 más 10, y eso nos da un total de 60 piezas. Aquí podemos poner en la parte de abajo que van a ser 60 piezas. Por lo regular, o no por lo regular, siempre vamos a encontrar en los libros de estadística que la sumatoria de la frecuencia absoluta siempre va a ser igual, obviamente, al total de lo que nosotros tenemos en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Es decir, si nosotros sumamos esta columna, obviamente vamos a encontrar el total de piezas a las que se le hicieron esa prueba y de donde nosotros estamos considerando esos datos, ¿vale? Ahora, la frecuencia relativa siempre va a ser un cociente y por lo regular o no por lo regular siempre nos va a dar una cantidad menor a la unidad. ¿Por qué? Porque va a ser la frecuencia en cada uno de los valores. En matemáticas, en los libros de matemáticas, esto lo van a encontrar así, vean, H va a ser igual a f sub i dividido entre la sumatoria de f sub i, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta de cada intervalo, recuerden que cada intervalo son estas, las clases o cada renglón, lo voy a dividir entre el total de piezas que yo estoy analizando. Dicho de otro modo, así como lo tengo expresado aquí, la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta en cada intervalo dividido entre el total de valores. ¿Quién es el total? Pues este total va a ser nada más y nada menos que 60. Entonces, una vez que yo sé ya esos datos, pues puedo proceder a hacer las operaciones, ¿no? Para la primera frecuencia relativa tendría que dividir la primera frecuencia, que es 5, entre 60 y ver cuánto me da el resultado. Para la siguiente frecuencia relativa tendría que dividir 8 entre 60 y por supuesto ver cuánto me da el resultado. Lo mismo voy a hacer con lo demás, 12 entre 60 y ver cuánto es el resultado, 25 entre 60 y 10 entre 60. Entonces con eso ustedes pueden hacer los cálculos. Si dividimos 5 entre 60, eso me da por resultado 0.083. No voy a redondear decimales y solamente voy a utilizar 3 decimales. Hay que dejarlo muy claro porque muchas veces algunos profesores tienden a redondear decimales y a utilizar una cierta cantidad de decimales. Entonces, ustedes vayan y pregúntenle a sus profes cómo desean que les muestren las frecuencias relativas, si la quieren redondeada o bien si las quieren con cierta cantidad de decimales. Si tienen problemas para poder redondear decimales, igual y me lo pueden dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto les hago un video, ¿vale? Vamos a dividir ahora 8 entre 60 y eso me va a dar 0.133. No voy a escribir todos los decimales. Luego vamos a hacer 12 entre 60, eso me da 0.2. Dividimos 25 entre 60 y eso me da 0.416. No voy a redondear decimales. Y en el último 10 entre 60, eso me daría por resultado 0.166. Únicamente estoy utilizando 3 decimales y no estoy redondeando. Si nosotros utilizáramos todos los decimales y nosotros sumáramos estas frecuencias relativas, llegaríamos a la conclusión que la sumatoria de las frecuencias relativas siempre debe de ser igual a 1. Entonces, si yo sumo todas estas cantidades, el resultado aquí debe de ser igual a 1. A mí no me va a dar 1 puesto que no estoy utilizando todos los decimales, pero sí me voy a acercar bastante a 1. Voy a comenzar con el primer valor que es 0.083 más 0.133 más 0.2 más 0.416 más 0.166. Ustedes van a ver que por allá me da como resultado el 0.998, que la verdad si lo redondeamos pues ya sabemos que va a ser 1, ¿no? Pero es muy muy cercano. Ojo, no me dio 1 porque no estoy utilizando todos los decimales ni estoy utilizando alguna regla de redondeo. Solamente me limité a poner 3 decimales. Ustedes pregúntenle a sus profes cómo sería obviamente lo que ellos desean, ¿no? Si lo quieren con muchos decimales, con pocos decimales o si los quieren redondeados. Ya depende mucho de los maestros, ¿eh? Yo aquí les puedo decir una cosa, pero quienes tienen la última palabra pues son los maestros. En estadística no podemos tener una regla definitiva de cómo dar los resultados. Eso depende mucho del analista, de la experiencia del analista, en este caso ustedes, y también depende mucho del tipo de estudio que estemos haciendo, también de la precisión que nosotros querramos encontrar. Ahora,
Cuando hablamos de frecuencia acumulada, no es más que sumar cada uno de los valores en cada uno de los intervalos. Observen, para la frecuencia acumulada voy a tomar el primer valor 5 y lo voy a escribir. Para la siguiente frecuencia acumulada lo que tendría es que voy a sumar estos dos, 5 más 8, y me daría 13. Para la siguiente frecuencia acumulada tendría que sumar ahora estos 3, 5 más 8 más 12, y eso me daría por resultado 25. Para la siguiente frecuencia absoluta acumulada tendría que sumar todos estos, 5 más 8 más 12 más 25, pues eso nos daría como resultado 50. Y para la última, pues obviamente tengo que sumar todos estos y la última frecuencia absoluta acumulada pues me tiene que dar 60. Es importante que ustedes sepan que la última frecuencia acumulada siempre debe de ser igual al total que teníamos al principio. Si no nos llegara a dar lo mismo, entonces estamos cometiendo un error. Recuerden que siempre es bueno que nosotros sepamos si estamos haciendo las cosas bien o si de plano no las estamos haciendo bien. En el caso de que aquí diera un número diferente, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a volver a revisar cómo están las sumatorias, porque el final o el intervalo del final siempre me tiene que dar el total de los datos que yo estoy sumando o el total de la frecuencia que yo inicialmente tenía, en este caso 60. Obviamente la frecuencia relativa acumulada, digamos que es muy similar a lo que acabo de hacer con la frecuencia absoluta acumulada, únicamente que aquí vamos a utilizar nosotros los datos de la frecuencia relativa. Por lo tanto, el primer dato de frecuencia relativa va a quedar igualito, que sería 0.083. Para el siguiente voy a utilizar mi calculadora porque no soy muy bueno sumando números con decimales. 0.083 más 0.133 y eso les da 0.216. Para el siguiente tendría que sumar estos tres, es decir, 0.083 más 0.133 más 0.2. Entonces aquí vamos a ponerle de una vez en mi calculadora 0.2 y me va a dar también 0.416. Si le seguimos, para la siguiente tendríamos que sumar ahora estos 4. Por lo tanto, aquí en mi calculadora nada más le voy a poner más 0.416 y con eso tendremos el resultado de 0.832. Para el último, obviamente tendríamos que sumar todos esos, por lo tanto sería 0.166. Y de la misma forma que lo que habíamos visto en la frecuencia absoluta acumulada, me tiene que pasar en la frecuencia relativa acumulada. El último intervalo sumado me tiene que dar exactamente lo mismo que nosotros teníamos en la suma de esta columna, que es la frecuencia relativa. Si no me da lo mismo, entonces voy a estar verificando cuál fue la suma que yo hice mal, para entonces llegar a la conclusión de encontrar el error y ver por qué razón es que no me da lo mismo. Pero estos dos valores siempre me tienen que dar exactamente lo mismo, ¿vale? Con estos datos que yo les acabo de dar o con este ejemplo, yo creo que ya ustedes pueden resolver este ejercicio que está por acá. Entonces, intenten ustedes hacerlo, pónganle pausa al video y una vez que ya terminen, vengan ustedes a comprobar el resultado y bueno, vemos si nos da. Lo voy a leer. Los siguientes datos de la tabla muestran la distribución de frecuencias de tiempos de una muestra, tomada al azar de la duración en segundos de comerciales transmitidos por la televisión comercial en el horario de 20 horas y 23 horas, tomada en un periodo de 2 años. No se repite un comercial en la muestra. Ya está el perrito del vecino. Entonces, por aquí vamos a ver que esa es la duración en segundos. ¿Sale? Quiere decir que la primer clase es el intervalo de segundos entre 5 y 10. O sea, el tiempo va a ser mayor a 5 segundos, pero menor o igual a 10 segundos. Hay que tener ojo con esto de los intervalos cuando nosotros estamos utilizando signos de desigualdad. Y la frecuencia con la que aparecen esos comerciales de ese lapso de tiempo es de 23. O sea, hubieron 23 comerciales que duraron entre 5 segundos y 10 segundos. Si nos vamos con el siguiente intervalo, tenemos lo mismo. Hubieron 66 comerciales que duraron más de 10 segundos, pero menos de 15 segundos. Menos o 15 segundos. ¿Sale? De nueva cuenta, en el tercer intervalo tenemos 49 comerciales que duraron más de 15 segundos, pero menos o
20 segundos. Y así vamos a tener cada uno de ellos. Obviamente los comerciales que duran mucho son muy pocos, ¿no? Como bien sabemos, los comerciales que duran más pues también cuestan más dinero. Por esa razón, si ustedes observan, los comerciales que están entre 30 y 35 segundos únicamente tienen 2 como frecuencia, o sea que únicamente tuvieron 2. ¿Por qué? Porque seguramente no les alcanza. Observen ustedes que la sumatoria de todo esto nos da como resultado 160 comerciales. 160 comerciales que tuvieron diferentes duraciones, pero aquí ya están, digamos que organizados en los tiempos en los que ellos duraron. ¿Vale? Vamos a calcular la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, recuerden que es cada uno de los valores de la frecuencia dividido entre el total. Es decir, para este vamos a poner que es 23 entre 160. Y bueno, lo voy a ir haciendo en mi calculadora para ya no estar escribiendo el montón de numeritos aquí. Vamos a hacerlo, sería 23 entre 160. Eso nos daría por resultado, voy a escribir los 5 decimales, 0.14375. Recuerden que ustedes pueden hablar con su profe para ver cuántos decimales van a utilizar. Yo estoy haciendo lo que a mí se me da la gana, porque a mí me da la gana hacerlo así, pero ustedes sí es importantísimo que le pregunten a su profe qué onda, cuántos decimales o si lo quieren redondeados. Ahí vamos a hacer 49, que es el tercer intervalo entre el total, y me da 0.30625. Para el siguiente sería 16, eso me da 0.1. Para el siguiente sería 4 nada más, eso me da 0.025. Y el último que es nada más con 2 y me da 0.0125. Muchísimo ojo con esto. Si ustedes se dan cuenta, yo utilicé todos los decimales en todos los resultados. Quiere decir que la sumatoria de todo esto me tiene que dar a fuerzas 1, porque no estoy teniendo variaciones con los decimales. Vamos a verlo. 0.14375 más 0.4125, 0.30625 más 0.1 más 0.025 más 0.0125. Y ahí lo tienen, ¿no? Como yo utilicé todos los decimales, era de esperarse que la sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre tiene que ser igual a 1. Ahora nos vamos con la frecuencia acumulada. Recuerden que para la frecuencia acumulada vamos a tomar obviamente la columna de las frecuencias. El primer valor, que es 23, lo voy a escribir. Escribimos 23. Para el que sigue tendremos que sumar 23 más 66, y eso me da como resultado 89. Para el que sigue tengo que sumar 23 más 66 más 49, y eso me da por resultado 138. Para el que sigue tendría que sumar los 4, estos que están aquí, o sea, le voy a añadir el 16, eso me da 154. Para el que sigue tendría que sumar todos los demás junto con el 4, o sea, le vamos a sumar aquí un 4 y me da 158. Y por último, pues le tengo que sumar el último, que sería 2, o sea, todos estos los voy a sumar. 158 más 2 pues me da como resultado 160. Estoy viendo que el último intervalo tiene de frecuencia acumulada 160 y que mi total es 160, por lo tanto quiere decir que no cometí ningún error y que las cosas las estoy haciendo perfectamente bien. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la frecuencia relativa acumulada. Acuérdense que la diferencia entre una y otra nada más es que una es frecuencia absoluta y la otra es frecuencia relativa. Y lo que añadimos nada más pues es la palabra acumulada. Recuerden que el primer valor va a ser igualito, o sea, lo vamos a dejar tal cual, que sería 0.14375. Eso también lo voy a poner aquí en mi calculadora, 0.14375 más el siguiente valor de la relativa, que es 0.4125, y eso nos da como resultado 0.55625, más el que sigue, que sería 0.30625. Me da como resultado 0.8625. Al que le sigue voy a sumar estos 4, pues voy a poner aquí en mi calculadora 0.1, y eso me da como resultado 0. No puse la pluma, 0.9625. Luego le damos más 0.025 para que nos dé como resultado 0.9875, más el último, que es obviamente sumar esto, o sea, todo lo que tengo aquí, para que me dé 0.0125, pues ya sabemos que es 1.
ustedes observen que el resultado del último intervalo de la frecuencia relativa acumulada es exactamente igual a la sumatoria de la frecuencia relativa. Por lo tanto, como son iguales, quiere decir que no cometí un error y todos mis datos aquí pues son correctos. Y eso sucedió, vuelvo a repetirles, porque nosotros utilizamos todos los decimales. Nos vamos a la última página, la página 31. Es exactamente lo mismo. Se realiza una investigación acerca del punto de fusión del plomo, o sea, la temperatura a la cual cambia del estado sólido al estado líquido. Se trabaja en un laboratorio con temperatura controlada a 26 grados centígrados, en crisoles de acero, fuente de fuego de precisión e instrumentos de medición de calidad. Los datos de una muestra de 100 observaciones se han vaciado en la tabla de distribución de frecuencia. Ojo, si nos está diciendo que son 100 observaciones, quiere decir que el total tiene que ser 100. No pueden haber más. Aquí es donde nosotros tomamos nada más una muestra, tal vez son un montón el análisis que están haciendo, pero únicamente vamos a analizar 100. Si nosotros sumamos todas estas cantidades, 8 más 12 son 20, más 70 son 90, más 7 son 97, más 3, pues obviamente me va a dar 100. Quiere decir que n, o el total de la muestra, pues va a ser igual a 100. Vamos a analizar los resultados. Los resultados que tenemos son, en el intervalo de la segunda columna, es temperatura de fusión en grados Celsius. Entonces me dice que en la temperatura es de 326 a 326.4. Y luego tenemos de 326.4 a 326.8 y así sucesivamente. Observen cómo se concentra. La mayoría de las pruebas tuvo una mayor frecuencia de 70, obviamente, en esta temperatura. Por lo tanto, quiere decir que parece ser que el plomo está fundiéndose en esta temperatura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los experimentos está dado en estas temperaturas. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto de las desigualdades. Más adelantito voy a hacer un video para explicarles bien cómo hacer eso de las desigualdades. No me quiero adelantar. Vamos a calcular las frecuencias relativas. Recuerden que las relativas son cada una de las frecuencias dividida entre el total. Como aquí tenemos una base de 100, no es necesario utilizar la calculadora. Si yo divido 8 entre 100, ya sé que me va a dar 0.08. Para el siguiente, si divido 12 entre 100, me va a dar 0.12. Si divido 70 entre 100, me va a dar 0.70. 7 entre 100 va a ser 0.07 y 3 entre 100 pues va a ser 0.03. Eso es lo que me daría mi calculadora. Yo no lo quiero hacer porque pues yo sé dividir entre 100, seguramente ustedes también. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que es con la columna de la frecuencia. El primer valor va a ser 8, pues le ponemos 8. Para el que sigue va a ser la suma de 8 más 12 y eso nos da 20. Para la que sigue sería 8 más 12 más 70 y eso nos da como resultado 90. Para la que sigue sería 8 más 12 más 70 más 7 y eso nos da 97. Y para la última pues sería 8 más 12 más 70 más 7 más 3 y eso nos da como resultado 100. Algo similar vamos a tener en la frecuencia relativa acumulada, únicamente que aquí vamos a considerar pues obviamente la columna de frecuencia relativa. El primer valor pues va a ser 0.08, vamos a seguir sumándole. 0.08 más 0.12 nos tiene que dar 0.20. Luego nos vamos con estos tres. 0.08 más 0.12 más 0.70 nos daría 0.90. Luego 0.8 más 0.12 más 0.70 más 0.07 nos daría 0.97. Y por último nos quedaría como 1. Aquí se me olvidó sumar la frecuencia relativa, la sumatoria de todo esto les tiene que dar 1. Obviamente, si lo suman les va a dar 1. Entonces vamos a checar que la frecuencia absoluta acumulada coincide con la suma de las frecuencias y que la frecuencia relativa acumulada coincide con la frecuencia relativa que habíamos calculado. Y bueno, de esta manera nosotros podemos manejar las frecuencias en estadística. Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado el video. Si es así, regálenme un like y nos vemos en el próximo video.